Duarte, el titular de aduanas, quien fue también uno de los artífices de esta iniciativa, fue en su momento representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, y le sabe al tema. Esto fue lo que dijo, parte de lo que dijo en Palacio Nacional. Hacer más barata la democracia en nuestro país. Es un viejo reclamo de la gente de que se deje de estar gastando dinero en los procesos electorales y el dinero que se pueda ahorrar se destine a temas sociales, temas de infraestructura, temas de educación. Por eso, el primer tema en la reforma es la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, es decir, hay una modificación, una sustitución del actual órgano electoral para dar paso a este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Cabe destacar que derivado de este nuevo modelo de autoridad electoral, tanto en el tema de consejeros como en el tema de magistrados, es decir, del Tribunal Electoral, habrá un mecanismo de designación a través del voto popular el primer domingo del mes de agosto, siendo los candidatos postulados por los tres poderes de la Unión. Cabe señalar que ahí hay también una disminución de consejeros, habrá de 11 consejeros que tenemos actualmente, bajará a 7 consejeros de manera directa. Otro tema fundamental es la federalización de las elecciones. Parte de lo que le molesta mucho a los protagonistas consejeros como Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, reactivan esta campaña de yo defiendo al INE desde la oposición, mi querida Alina Duarte. Bueno, en realidad, Vicente, esta campaña de Yo Defiendo al INE, en realidad no tiene que ver solo con el INE, ¿no? Tiene que ver con ese cúmulo de privilegios que habían ostentado durante décadas y a pesar de esa transición del IFE al INE, evidentemente se había logrado colocar, ¿no?, todas estas trabas, estas murallas en contra de escuchar al pueblo mexicano. Yo creo que esto a veces de los pretextos, que también eso es una cosa que hay que analizar también con claroscuros, ¿no? El tema de que ahora se quejen de cuánto cuestan las consultas, cuánto cuestan los referéndums, y es la misma gente que no se quejó de cuánto costaba una estela de luz, ¿no? Una estela de la ignominia, que no se quejó de refinerías y hospitales fantasmas, y que ahora cuando se esté invirtiendo, porque más es eso, ¿no?, en escuchar al pueblo mexicano, ahora sí dicen es que es un desperdicio y hay que dejar que estas personas vivan como faraones. El Instituto Nacional Electoral hoy representa toda esa ignominia, ¿no?, en el presente, que hoy el pueblo mexicano no está dispuesto a soportar, no está dispuesto a tolerar, y esta reforma política pues viene a meter el dedo en la llaga, ¿no? Algo que ya hemos visto, protestas, que incluso me estaba acordando ahora que hablabas, Vicente, que escuchaba estas palabras, de gente con carteles enfrente de la Casa Blanca, ¿no?, cuando hacía su gira el presidente Andrés Manuel López Obrador, en contra de Lorenzo Córdoba. Es decir, es algo que trasciende fronteras, es algo que se está socializando y que se está compartiendo, esa indignación no solamente de los y las mexicanas aquí en el país, sino también en el exterior, que gracias a ese obstáculo, ¿no?, esa piedra en el zapato que significa hoy el INE, muchos y muchas se han quedado sin participar en estos ejercicios de los últimos años. Entonces, esta campaña de Defiendo al INE debería de ser más transparente, deberían decir que defienden los privilegios de unos cuantos, que defienden ese establishment aquí en México, ese status quo, y que desprecian al pueblo con la mano en la cintura. Creo que eso es realmente lo que está de fondo de esta campaña, de no querer tocar a estas grandes cúpulas de poder que a través de estas instituciones terminaron legalizando, que no legitimando, legalizando sus fraudes, legalizando la corrupción, legalizando los dedazos, las imposiciones, y que hoy, por fortuna, estamos todos y todas atentas a estos debates de la llamada reforma política electoral, Vicente. Así es, y todos están, literalmente todos, al pendiente. Leo, por ejemplo, en Twitter a Gabriel Cuadri, quien por cierto hoy se reconcilió con una diputada trans, que no es la diputada trans a la que ofendió y llamó señor en el pleno, en una sesión, pero bueno, hasta de beso y abrazo, literal, Gabriel Cuadri despidiéndose de la diputada trans.
Dice Gabriel Cuadri, sin plurinominales, un solo partido, por ejemplo, con la tercera parte de los votos totales, podría ganar una mayoría calificada en el Congreso. Se quedaría sin representación el 66% de la población. Es matar la pluralidad y darle todo el poder a Morena. Pues tenemos otros datos, algunos. Todo depende del cristal con el que se mira, doctora Leticia Calderón Chelios. No te escucho, doctora. Ay, ya ves, te decía yo que son argumentos que se van construyendo y algunos acaban siendo hasta lema, ¿no? Es interesante cómo esta cuestión de irle buscando para poder tener también un cierto eco entre los grupos que siguen a este tipo de personajes. Y aquí, por ejemplo, esto de yo defiendo al INE, pues ya se volvió como un dicho que está hueco cuando no, las personas no plantean claramente qué se está repitiendo al decir ese lema, ¿no? Justamente, otra vez, una cosa es la institución y otra cosa es el formato o las cuestiones que hay que ajustarle a cualquier institución. Entonces, a mí lo que me sorprende es que se repita así. En el caso del diputado Cuadri, bueno, está dispuesto a comer sapos, ¿verdad? Porque también ya hubo una capacidad de ponerle un paradón realmente importante, yo lo celebro muchísimo, porque realmente ha hecho mucho daño en términos del discurso tan misógeno, tan, digamos, incluso racista, ¿sabes? Es una cosa donde yo creo que ha excedido. Entonces, yo te diría, esta construcción de estos discursos tienen que tener su contraparte, porque sí generan, a su vez, una, digamos, una idea que se generaliza. Por ejemplo, esto de que es que Morena se quiere quedar con todo. A ver, si el propio partido tendrá que redefinir y establecer sus candidatos en su momento. Acuérdense que en la siguiente elección presidencial no va a estar el presidente López Obrador en la boleta. Eso va a cambiar las reglas digamos, internas del propio partido. Entonces, ¿de qué están hablando? Es como que si también el partido solo fuera una persona y no hubiera también una diversidad de voces o una sociedad activada, movilizada, que justamente también le demanda a esos mismos actores, porque vaya que tiene que también cosas para demandársele, y entonces es caricaturizar a partir de ideas que se repiten y que yo insisto, aguas, porque de tanto repetirse, obviamente acaban siendo de consumo, pues como la comida chatarra, ¿no? Que se repite y la gente lo acaba haciendo suyo. La que me parece que en ese sentido, pues decía, ¿no? La de yo defiendo al INE, pues sí hay que cuestionárselas, porque si defiendes al INE, ¿qué defiendes del INE? Y ahí es donde la gente no puede articular. No, pues es que quieren desaparecer. A ver, no. ¿Qué defiendes del INE? Y como decía Alina, si defiendes los privilegios, ni son tuyos. Pero yo creo que eso en todo caso es lo secundario. Se defiende una estructura que realmente ha llegado a un punto en el cual ya no es ni siquiera útil al tipo de país que somos en este momento, que además el propio INE podría presumir y decir, hemos llegado a tal nivel de democracia gracias a esta estructura, vamos a darles el crédito, que podemos transitar a un formato mucho más eficiente, más barato en términos de los procedimientos y por tanto estamos avanzando democráticamente también en términos administrativos. Pues yo creo que aguas con eso para no dejarlo pasar nada más. Pregunta la doctora Leticia Calderón Chelios, Norman Pearl, ¿qué defienden del INE? Pues habría que preguntarle también a Cuauhtémoc Cárdenas. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se pronuncia en contra de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y dice, me inclino por mantener una autoridad electoral autónoma. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas prefiere a los Ciro Murayama y a los Lorenzo Córdoba en el INE, Norman Pearl. Vicente, Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del Tata, puede hablar, puede decir lo que quiera, siempre en nombre de una popularidad ajena. Siempre se le consideró un junior sin mayores méritos. Cuando sale del PRI y se crea aquel grupo democrático, lo hace basado o descansando
en la popularidad todavía del Tata Lázaro Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas, mucha gente lo dice y yo coincido con la mayoría, que él tiene un terrible, problema que le lacera, ¿no? Él tiene una envidia por no haber sido candidato de manera permanente y haber sido desplazado por alguien con mayores posibilidades como el actual presidente. Cuauhtémoc Cárdenas no es congruente ni con su pasado, ni tampoco con la posibilidad de contribuir al desarrollo de la democracia en nuestro país. Cuauhtémoc Cárdenas ha estado en contra de todas las reformas, de todas las iniciativas. Afortunadamente, su peso político es muy cercano al cero y, bueno, pues yo no lo citaría con tanto entusiasmo, ¿no? Me parece que hay personajes que pueden contribuir de una forma más inteligente y no basado en el rencor y en la amargura, ¿no? Que es lo que ha hecho Cuauhtémoc los últimos años. A mí me da mucha pena su comportamiento porque alguna vez tuve cierta simpatía, yo voté por él en su momento, y tuve cierta simpatía por sus posibilidades, pero no. Me parece que es un Porfirio Muñoz Ledo acomodaticio, igual, ¿no? Entonces, no es una persona que valga la pena citar con tanto entusiasmo, insisto. Bueno, porque les propongo que dejemos aquí la mesa porque hay muchos compañeros que también quieren entrarle con sus comentarios precisamente en un día tan intenso, noticiosamente hablando desde Palacio Nacional. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, Norman Pearl? Bueno, a mí me pueden encontrar como Norman F. Pearl, PR, en Twitter, en Facebook y en una fanpage del mismo Facebook. Y también me pueden leer en 3 portales, Manifiesto 21, también puede ser Reporte 32 MX o La Lupa MX. Ahí podemos intercambiar opiniones con mucho gusto. Yo quiero agradecer la participación de Alina y de Leticia, Vicente, e insistir en lo mucho que enriquecen estas conversaciones. Muchas gracias, hasta luego. Claro que sí, el agradecido soy yo, Norman. Leticia Calderón Chelius, doctora, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que lea tu columna, para que no se te olvide la columna, para que también te siga en redes sociales, doctora? Muchas gracias, Vicente, y también agradezco las palabras tan gentiles. Y bueno, mañana aparece mi columna en Sin embargo MX y en @LetiChelius en Twitter, que bueno, ahí luego afiladita. Y nada, pues como académica, todo lo que produzco y las conferencias que doy, y pues ahí de repente lo subo en redes también. Vicente, te agradezco que me permitas mencionarlo y abrazo a Alina también. Claro que sí. Alina Duarte, querida Alina, también hay que pedirle a la gente que te sigan tus esfuerzos independientes. Muchas gracias, Vicente. Pues a mí me encuentran en Twitter como @AlinaDuarte_, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista, o también en mi canal de YouTube. Un abrazo a Norman, un abrazo a Leticia, un abrazo a ti, Vicente, y a toda la audiencia, claro está, y al equipo de Sin Censura. Muchas gracias, Alina Duarte, Leticia Calderón Chelius, Norman Pearl. Nos vemos pronto en otra mesa de diálogo. Buenas noches y déjenme seguir